porque en el 14 de junio se mantuvo siempre una vinculación clave con Cuba. El PLD se constituye en buena medida como heredero de una corriente de izquierda. La izquierda no pudo en los espacios de poder ejercer una política de izquierda, porque los tuvo. La izquierda en República Dominicana ha pasado por momentos de estelaridad, sobre todo en estos años 60, 70, que creció como un movimiento político con grandes esperanzas, con una intervención militar que disparó las alarmas y despertó ampliamente el nacionalismo y el movimiento progresista, incluso el movimiento marxista-leninista en República Dominicana. Hay reflexiones críticas sobre estos procesos políticos. Murieron muchos ciudadanos izquierdistas de extraordinario valor y formación, gente que amaba profundamente su patria. Hemos analizado esto, pero también hemos analizado que hay muchos aspectos sumamente positivos que aportó la izquierda en República Dominicana y que aún hoy no se valoran. Por ejemplo, el tema de las libertades públicas, quienes se expusieron, quienes arriesgaron sus vidas para que en República Dominicana se pudiera transitar libremente, pues fueron muchos de los izquierdistas, y esto alarmó y despertó el interés por el respeto a los derechos humanos, la humanización del sistema carcelario, la publicación de periódicos como Reenvío, por ejemplo, que era el periódico de los presos políticos en República Dominicana. Hemos invitado a Roberto Casá, me entusiasma muchísimo, es un historiador, escritor, sociólogo, educador, que dirige desde hace varios años el Archivo General de la Nación, que ha rescatado una de las instituciones de gran valor histórico, que conserva la memoria histórica de República Dominicana, una institución excelentemente dirigida, y le agradecemos a don Roberto que haya aceptado esta conversación. Roberto es autor de muchos libros, cerca de 40 libros ha publicado Roberto Casá. Entre los libros que ha publicado sobre el tema del movimiento revolucionario y la izquierda, está Los orígenes del 14 de junio, es un libro. Dominicanos de pensamiento liberal es otro libro que rescata también un poco el movimiento progresista, un trabajo sobre Mauricio Báez como líder del proletariado, un trabajo sobre Manuel Aurelio Tavares Justo como líder de la juventud, aparte de un libro en 2 tomos, que es La historia social y económica de República Dominicana, que sirvió de formación a generaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre lo que me encuentro yo, Roberto. Muchas gracias. Que estudié con esos 2 textos fundamentales en el conocimiento de la historia, de los modos de producción y de los procesos políticos del país. Me gustaría, en primer lugar, Roberto, hacer una pregunta que me parece que es de justicia. ¿Cuáles son los aspectos que pueden tomarse como positivos de la presencia, del heroísmo de la izquierda, del martirilogio de la izquierda en República Dominicana? Ante todo, muchas gracias por el honor de estar con usted, don Fausto, y con mucho gusto abordaremos los temas que a usted le interesen. Estoy totalmente de acuerdo ya con la intención del programa de rescatar los aportes históricos de la izquierda que yo diría marcaron una época que viene desde finales de Trujillo, fundamentalmente, cuando surge una generación de jóvenes opuestos a Trujillo, digamos, influenciados poderosamente por la Revolución Cubana, que cambió la historia del continente y cambió la historia dominicana. Así es. Entonces, bueno, el paradigma fue Cuba, el paradigma contra Trujillo, en primer lugar, Sí. La receta insurreccional, así surge el movimiento revolucionario 14 de junio, que yo diría que es el origen de esa generación, un movimiento masivo, como se sabe, y además la propuesta de una sociedad nueva, no solamente era derrocar a Trujillo, era crear una sociedad democrático, revolucionaria, avanzada. Y de ahí, por supuesto, poco a poco,
fueron surgiendo derivaciones cada vez más definidas ideológicamente, sobre todo ya después de la muerte de Trujillo. Ya, pero a partir de la muerte de Trujillo hubo un primer gobierno muy democrático. Se produce un debate, una discusión y se aprueba una nueva constitución que es la más democrática que ha tenido en toda su historia República Dominicana. Eso, de algún modo, es el incentivo a un movimiento juvenil de izquierda que, estimulado por la Revolución Cubana, estimulado por el pensamiento marxista que había llegado en los años 40 al país, traído por la dictadura de Trujillo, porque los revolucionarios republicanos que llegaron al país también llegaron con algunas ideas republicanas y marxistas. Entonces, ¿qué pasó con la Revolución de Abril como proceso político que radicalizó el movimiento de izquierda? Sí, yo quisiera apuntar que a mi modo de ver, el surgimiento de esa izquierda, en términos generales, tuvo dos orígenes principales, que fue por una parte la juventud de izquierda, que se inicia en el antitrujillismo con el 14 de junio, que es un movimiento masivo y sobre todo, digamos, centrado en la clase media de cierto nivel educativo, estudiantes, profesionales, básicamente, y de las ciudades principales del país, y el PRD, que tenía otro matiz, un matiz originalmente de izquierda moderada, de reformas, no de revolución, pero que se plantea cambiar hacia una sociedad democrática, por supuesto, es el mérito enorme del gobierno de Bosch y de la persona de Bosch, con plasmaciones fundamentales como la Constitución de Abril, como usted acaba de señalar, y que es frustrado por la oligarquía atrasada dirigente del país en aquella época. De ahí viene ya entonces, a partir del golpe de Estado del 25 de septiembre, una especie de confluencia entre esa izquierda juvenil y esa izquierda popular, social, no definida ideológicamente, pero también con ansias de grandes cambios. Eso confluye en la Revolución de Abril. Pero la izquierda no apoyó al gobierno de Bosch, que surgió del proceso electoral de diciembre de 1962. Al inicio hubo reticencias, pero yo le diría que la generalidad de izquierdistas definidos votaron por Juan Bosch, porque entendieron que era la forma de enfrentar al sector conservador de la Unión Cívica y del Consejo de Estado. El 14 de junio llamó a la abstención, fue un error histórico, de esos grandes errores que marcaron ya el decurso ulterior de la izquierda, pero la militancia no hizo caso. A mí me consta, yo no voté todavía en ese momento, pero todas las personas que votaban de mi entorno votaron por Bosch. Es decir, se fue produciendo un acercamiento con el paso de los meses en el gobierno de Bosch entre todos los sectores a medida que ya se veían los planes conspirativos de los medios militares de extrema derecha. ¿Y por qué es el 14 de junio el que se va a las escarpadas montañas de Quisqueya y el PRD no hace causa común? Que era la víctima, digamos, del golpe de Estado en este caso. No por el golpe, sino por una convicción en que desemboca el 14 de junio, después del proceso, cuando ya se deslinda el antitrujillismo entre izquierda y derecha, básicamente el 14 de junio y Unión Cívica. Entonces en el 14 de junio empieza a predominar, aupado por el mismo Manolo Tavares, el líder indiscutible, un sector partidario de la lucha armada y específicamente de la guerrilla, tomando el modelo cubano. El modelo cubano. El foquismo como una concepción de la llegada al poder mediante una rebelión. Y se funda en el 14 de junio una dirigencia paralela llamada la Infraestructura, que en realidad era que dirigía esa organización, pero la dirigía con vistas a la preparación de la guerrilla. Desde luego a Juan Bosch no se le podía hacer una guerrilla, pero el 14 de junio estaba trabajando básicamente para eso, de manera que el PRD no tiene que ver con eso, no cree en esa solución. Juan Bosch nunca creyó en ese tipo de expedientes de lucha armada, como es lógico, y por esto el 14 de junio ahí sufre una derrota fulminante
que dio inicio ya a la decadencia irreversible de esa organización. Ahí se produjo también la división ya del 14 de junio, el Partido Socialista Popular se transforma en Partido Comunista Dominicano, el Movimiento Popular Dominicano recibe a una gran parte de la dirección del 14 de junio y el proceso de radicalización se da luego de la intervención militar. Se pretende desarrollar la guerra del 65 después de la derrota de los norteamericanos a través de la OEA. Es correcto. Eso es. Ese punto de vista incluso se inició en medio de la guerra, que era sacar la guerra de las murallas de la ciudad y extenderla a diversas ciudades, particularmente el intento más sonado y principal, pero hubo varios, 5 o 6, fue el de San Francisco de Macorís, que se saldó en un fracaso rotundo, a pesar de las condiciones, ¿verdad?, de resistencia nacional frente a la intervención militar, pero no había condiciones para eso. Ya se había comenzado desde el 28 de abril una situación de defensiva que la izquierda en general no interpretó adecuadamente. La izquierda no pudo interpretar. ¿Eso radicalizó el gobierno de los 12 años de Balaguer? ¿O hay alguna otra explicación, digamos? ¿Se podía sostener el gobierno de Balaguer sin una... con una resistencia como la que hizo la izquierda? Bueno, Balaguer es producto de la imposición de los norteamericanos, de la decisión en los círculos de Washington de que Balaguer es la solución, no solamente por su capacidad, sus condiciones, su experiencia, sino porque representaba al sector social del trujillismo que aseguraba la estabilidad y la eficacia del Estado. O sea, el sector cívico conservador había quedado ya desacreditado, claramente, una gestión terrible, la del triunvirato, desastrosa. Entonces, bueno, los norteamericanos optan por crear un bloque de poder dándole principalía a Balaguer, principalía y autonomía. Es decir, Balaguer tiene que operar con apoyo norteamericano. Los primeros años la asistencia norteamericana fue crucial en todos los órdenes, primeros años, y con resistencias relativas del propio Balaguer. No le gustaba eso. Balaguer tenía una concepción de Estado nacional, etcétera, con su proyecto a su manera, pero no se puede explicar primero la llegada de Balaguer en esas condiciones y luego su imposición sin el apoyo de Estados Unidos. Ya. Es decir, pero Estados Unidos es el que establece, digamos, la política represiva de los 12 años de Balaguer. Sí, yo pienso que sí, que estaba orientado por Estados Unidos el conjunto de los cuerpos represivos que tenían por misión evitar cualquier riesgo de reiteración de una situación revolucionaria, como era el objetivo de la izquierda. Porque la izquierda leyó mal el proceso, no se supo preparar, no supo hacer una política de masas, en todo caso la hizo de una manera equivocada, con errores terribles, y bueno, eso le daba fuerza, por supuesto, a esos sectores de ultraderecha, digamos, basados en la represión, y es parte de las características del contenido de los gobiernos de Balaguer al inicio. Al inicio, luego eso cambia. Pero la clase media es la que tiene, como ocurrió con el 14 de junio, una preponderancia en la política progresista, en la política de izquierda, el marxismo, digamos. Y esa clase media plantea la necesidad de la dictadura del proletariado. Incluso hay un caso excepcional, el de Mauricio Báez, que usted lo menciona, hay un libro que usted tiene, como líder del proletariado, pero en realidad los izquierdistas eran los que dirigían los partidos marxistas-leninistas y eran gente de clase media. ¿Hay algún caso que pueda considerarse destacado, aparte de Mauricio Báez, de la izquierda de República Dominicana, en la que un dirigente obrero, yo no sé si decir Julio de Peña Valdés, Francisco Antonio Santos, eran realmente trabajadores? Bueno, yo no lo sé en términos biográficos personales, pero sí le puedo decir que sí, que hubo trabajadores en este proceso. Ahora, estoy de acuerdo con usted de que la marca de la izquierda provenía de la clase media. Había presencia, yo diría que hasta creciente,
en la evolución de la izquierda, de una izquierda muy de clase media, se fue pasando a una izquierda más popular, no necesariamente proletaria, porque aquí sabemos que había y hay una estructura de clase que no se corresponde con ese esquema ideal de tres clases, proletariado, burguesía, campesinado. Aquí la cosa es más compleja. Ya cuando la cuestión ideológica comenzó a tener mucha relevancia por la división entre chinos, rusos, comienza también a ponerse atención al tema del campesinado, la reforma agraria que se plantea aquí, la ciudad, rodear las ciudades del campo y tácticas, digamos, de partidos de izquierda, que nunca se ponían de acuerdo entre ellos, pese a que perseguían el mismo objetivo, pero tenían formas de intervención y de promover sus ideas distintas. ¿Eso tuvo algún efecto, digamos, en la imposibilidad de que la izquierda se uniera? Hubo muchos procesos. Al final la izquierda terminó uniéndose hasta con la derecha con el Acuerdo de Santiago, en el año 74, pero como izquierda nunca se formó un bloque de todos los comunistas dominicanos. Llegó a haber algo, en el gobierno de Bosch se creó un organismo llamado Frente Unido de Liberación Nacional, el FUL, pero eso tuvo vida efímera, o sea, hubo intentos. El sectarismo en los inicios no era tan marcado como después, se fue acentuando entre organizaciones y en el interior de las organizaciones. Es decir, el escisionismo marcó la evolución de la izquierda como una de las causas principales de su fracaso, la imposibilidad de llegar a acuerdos sólidos de una propuesta que integrara no solamente a la izquierda, sino a otros sectores del país. Los organismos de inteligencia evidentemente que hicieron un trabajo muy eficiente, porque motivaron la creación de organizaciones que aparentemente estuvieron penetradas y generaron guerras internas en la izquierda, en las que se mataban uno con otro. Eso no pasó solo aquí, pasó en El Salvador, pasó en todos los países de América Latina, en donde dirigentes notables de izquierda fueron asesinados por compañeros izquierdistas. Pero aquí eso sucedió básicamente en una pugna que hubo en 1970 entre el Pacoredo y el MPD. A ese nivel. A ese nivel. Sí, a ese nivel. Creo que es el único caso. Sí. Desde luego había mucha animosidad, que si los revisionistas, que si los... prorrusos, prosoviéticos. Sí, claro. Desde el año 64, ya después del golpe de Estado, el MPD abrió un proceso de diferenciación respecto al PSP en el alineamiento internacional y con la calificación de revisionistas como hacía Mao respecto al Partido Comunista de la Unión Soviética. Entonces, bueno, mientras el PSP era el partido vinculado a los soviéticos, el MPD era el partido vinculado a los chinos. El 14 de junio solo muy tardíamente, posteriormente, que toma posición alrededor de eso y de manera menos definida, porque en el 14 de junio se mantuvo siempre una vinculación clave con Cuba y Cuba finalmente tomó partido por la Unión Soviética. El secuestro del coronel Crowley aquí dejó una estela de dudas, sobre todo por la muerte violenta de Amin Abel y de Otto Morales, la puesta en libertad de 21 presos políticos por parte del gobierno de Balaguer, muchos de los cuales se fueron todos a México, pero desde México se fueron a Europa, a Cuba, a algunos países de América Latina, Chile, se fueron. Ese proceso representó un efecto, digamos, negativo o positivo para la izquierda. Yo creo que fue un error terrible, como fue un error todo el desempeño del MPD, de la teoría del golpe de Estado revolucionario y de los comandos revolucionarios clandestinos que degeneraron con rapidez por lo menos parcialmente, a grupos delictivos. Grupos delictivos que hacían asaltos ahí. Con fines ya personales, grupales, nada políticos. Es decir, una parte de esos jóvenes que canalizaron sus inquietudes por esa vía, y eso fue un fenómeno masivo desde el año 69 más o menos,
terminaron en la derecha fácticamente, no ideológicamente, pero bueno, Ramón Pérez Martínez, jefe de este grupo de asesinos llamado Frente Anticomunista y Antiterrorista, reclamó tener más de 1000 miembros, quizá eso fuera falso, pero evidentemente eran centenares, casi todos provenientes de la izquierda y particularmente del MPD. Particularmente del Sí, MPD. sí, yo creo eso. Sí. Aunque también hubo movimientos o grupos, el grupo Plinio, que hicieron asaltos a instituciones, o los Corecato, que cometieron varias acciones aquí y fuera de aquí para justificar la recuperación de recursos con los cuales hacer la revolución. ¿Cómo no? Sí, no, y se trataba de actos delictivos, pero con un matiz distinto a lo del MPD, porque en el MPD eso se salió a mi modo de ver. Yo no vivía en el país en ese momento, llegué ya en el año 71 cuando ese proceso estaba ya desgastándose. Desde luego asistí a la muerte de ya en el país de varios de los dirigentes del MPD. Era una cacería que sufrieron precisamente por el secuestro de Crowley, fue una directriz de los norteamericanos, que evidentemente que seguían gravitando sobre los organismos de seguridad del Estado. Es decir, yo creo que la izquierda, al tomar ese derrotero, particularmente después de abril del 65, selló su fracaso en perspectiva. No supo adecuarse al reto que significaba un orden conservador competente, con elementos de modernización como trajo Balaguer y desde luego los norteamericanos también. Se planteaba un debate en otros términos que la izquierda no aceptó, no comprendió y desde luego ganó el Estado, ganó el sistema. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con don Roberto Casá sobre el movimiento de izquierda en República Dominicana, en estos diálogos que hemos seguido con intelectuales, participantes, protagonistas de estos procesos y con algunos adversarios, porque ya hemos invitado también y hemos entrevistado a por lo menos 2 generales de los que estuvieron en organismos que persiguieron a la izquierda. Volvemos. En estas entrevistas, Roberto, hemos hecho mucho énfasis en identificar los factores críticos y ya incluso hemos coincidido en que ciertamente la izquierda cometió errores que marcaron el devenir histórico. Me gustaría saber cuáles son aquellos aspectos positivos de contribución de la izquierda al proceso político. Elementos que pudiéramos destacar como que pudieran, digamos, representar garantías de libertades, la valentía del pueblo, la idealización de la sociedad dominicana como una sociedad con deseos de liberación y de independencia. Yo creo que usted lo dijo, la situación actual no se puede desligar de la contribución de la izquierda. Hoy día eso no se conoce, las generaciones jóvenes no miran hacia el pasado, miran hacia el presente, ni siquiera hacia el futuro. Es un elemento de mentalidad, pero lo cierto es que la historia dominicana, desde los años 60 o desde los años 50 finales hasta los años 80, estuvo muy marcada por este fenómeno masivo que fue la militancia de la izquierda. Fue un fenómeno masivo, un fenómeno que tuvo sus virtudes, contribuyó a un despertar de la juventud con ansias de compromiso social y nacional. Fue una época, por desgracia, no pudo imponerse. Cometió muchos errores, pero evidentemente la evolución del país estuvo sesgada, condicionada por esta participación masiva. Yo le puedo decir que en términos generales, hasta yo entiendo, los medios juveniles, populares, urbanos y de clase media, estudiantes y profesionales, eran generalizadamente de izquierda. Es decir, este país vivió una época en que la izquierda jugó un papel de primer orden y desde luego eso debe ser rescatado críticamente, históricamente. Primero, narrar el proceso, en qué consistió y desde luego develar los factores que contribuyeron, que incidieron para que el resultado fuera la implantación de un ordenamiento que es el actual, que bien,
comporta libertades públicas, comporta una democratización importante, pero que también comporta herencias dejadas por el orden conservador impuesto por Balaguer y los norteamericanos. Una de las características de esa historia post-dictadura es que República Dominicana jamás volvió a tener una dictadura militar, a diferencia de otros países de América Latina, especialmente del Cono Sur y de Centroamérica, que sí tuvieron dictaduras militares, militares gobernando. Sí, sí. Destituyeron el gobierno de Juan Bosch, pero se formó un triunvirato. No hubo una junta militar, digamos, que asumiera el poder y dijera, yo tengo vocación del poder y voy a dirigir este país hasta que el cuerpo aguante. No pasó eso. No pasó. ¿La izquierda contribuyó de alguna manera con que el proceso político fuese de ese modo y hubiese un civil al frente del gobierno? Bueno, yo creo que sí, porque se sabía que no se podía imponer un orden autocrático abierto y menos un orden militarista. Entonces, bueno, los sectores dirigentes tenían que manejarse de una manera cautelosa, estaban a la defensiva en ese momento y comprendían que había que negociar. Desde luego, eso tenía sus limitaciones, ahí había debates entre ellos. Por ejemplo, la administración Kennedy originalmente incluso apoyó al gobierno de Bush, pero bueno, el Pentágono, la CIA, conspiraron contra el gobierno de Bush y estimularon el golpe de Estado. Sin ese estímulo, y eso ya está registrado en documentos que han aparecido, o sea, eso no es puramente versiones, sino que sin ese estímulo del sector militar norteamericano, pues el gobierno de Bush hubiera subsistido. Entonces, bueno, el bloque de poder estaba también dividido, estaba fragmentado en corrientes, pero finalmente se sabía que había que negociar con realidades que eran ya efectivas como producto de la lucha de los dominicanos por la democracia. Pero ahí vino también la negativa del profesor Bosch a conocer el proceso democrático y electoral como la manera de llegar al poder, y él comenzó a definir las elecciones como mataderos electorales. Bosch se repliega, se va más hacia la izquierda y entonces asume un liderazgo, José Francisco Peña Gómez, que es quien plantea la posibilidad de salir de Balaguer mediante elecciones. La izquierda acompaña a Bosch y la izquierda dice, no, aquí hay que pelear. ¿Es ese el proceso? ¿Así es la lectura del proceso político? Yo creo que la izquierda se cinde en ese momento. ¿Se cinde? Sí, también en relación al dilema entre Bosch y Peña Gómez. Los dos, el PLD se constituye en buena medida como heredero de una corriente de izquierda. De izquierda. Sí, que ya había ingresado en el PRD y modifica muchos elementos del PRD. Ahí tenemos incluso personas históricas, como es el caso de Norge Botello, que era un dirigente del 14 de junio y luego pasa a ser un dirigente de primera línea del PLD. O sea que, pero en el PRD sucedía lo mismo. Rafa Gamundi viene de la izquierda, aunque originalmente también PRDista, lo que pasa es que había un PRDismo de izquierda dentro de los cuales sobresalía entre otros Rafa Gamundi. Entonces, bueno, vienen opciones muy variadas y la división evidentemente es como usted señala. Peña Gómez se plantea la estrategia de sustituir a Balaguer mediante elecciones. Juan Bosch, por el contrario, apostaba a una organización ideológicamente definida, a una solución de largo plazo. Un proceso de liberación nacional. Exacto, de largo plazo, no inmediato, porque él creía, y creo que efectivamente él pensaba así. Yo tuve la oportunidad de conversar muchas veces con el profesor Bosch, de que no había condiciones para el proceso de democratización. A él le interesaba depurar, mejorar, cualificar su partido de acuerdo a sus ideas y a una perspectiva a la larga socialista. Ya. ¿Y por qué la izquierda no entiende el proceso político cuando llega Antonio Guzmán y el PRD al poder? Es Peña Gómez el gran constructor, digamos, de ese triunfo, pero la izquierda no lo entendió. Siguió pensando, incluso en ese momento ya llega un proceso neoliberal muy agresivo, está Pinochet en el poder, hay una serie de factores que en definitiva afectan la visibilidad o la visión de la izquierda aquí en República Dominicana. ¿Qué pasó?
en ese momento. El PRD llega al poder y la izquierda no sabe qué hacer. Seguir proclamando la rebelión como forma de llegar al poder, ahora contra un partido que no es represivo. Es correcto. Yo estoy de acuerdo que la izquierda no supo responder al reto del paso de un régimen autoritario a un régimen democrático, que se da en 1978. Es decir, un cambio de régimen. El Balaguer de 1986 no es el Balaguer de 1966. Es decir, ya el país había cambiado y había cambiado el sistema político. Y ante esa realidad nueva, la izquierda no supo responder, no supo plantear, a mi juicio, por lo menos en términos prácticos, de respuestas prácticas. Quizá hubo formulaciones o intentos de formulaciones. Yo mismo participé en una organización política en ese momento, en ese tipo de intentos, pero no supimos o no se supo responder al reto de una democracia. Yo diría más, la democratización del país fue mortal para la izquierda, por una razón muy sencilla. La izquierda había apostado a la solución insurreccional y no supo cambiar de estrategia en torno a una participación en un sistema político democrático. ¿Y eso representaba para la izquierda ausencia de liderazgo, intelectuales y personas con un pensamiento crítico que analizaran la realidad, o un enfoque demasiado concentrado en algún aspecto únicamente del movimiento progresista? Mire, yo no le puedo decir, pero yo lo que puedo recordar son como las oscilaciones en ese sentido. Estábamos en un proceso de democracia consolidado, pero claro, con las características que tenían, que no descartaban la vigencia de una izquierda. El gobierno de Jorge Blanco viene con un programa neoliberal, un programa que genera un estallido social, no un estallido social, esa es la culminación, movimientos populares estimulados por sectores de izquierda, pero también con una fuerza popular propia. Sí, Entonces, sí. muchas huelgas barriales, muchas protestas, incluso organización sindical, la izquierda participa en esto, Sí. pero lo hace desde una perspectiva a la larga, a mi juicio, de que la solución está en la insurrección y no en la movilización de las masas y en la cualificación ideológica del pueblo y de una vanguardia. Entonces nos encontramos con que ante el hecho de abril del 84, prácticamente toda la izquierda cohesionada en el Frente de Izquierda Dominicana llega a la conclusión de la revolución inminente. Eso fue una locura y yo diría que eso fue uno de los hitos que llevó al fracaso definitivo, porque todavía hasta ese momento había una militancia masiva, una presencia importante, pero bueno, es lo que le digo, no se supo responder. El llamado a la revolución inminente yo creo que corona este desacierto fundamental en que cayó la izquierda. Es un proceso político que pudo haberse aprovechado con miras a una participación electoral y no se transformó. Y las propuestas de la izquierda insistieron en la revolución, en la insurrección. Yo creo que no se ha visto mucho. Los pueblos normalmente rechazan la violencia. Y cuando usted plantea la revolución, usted está planteando violencia. Usted plantea rebelión, armas. Y hasta en las canciones de la Nueva Trova, hasta en los 7 días con el pueblo, nosotros aquí escuchamos las proclamas en pro de la violencia. Y obviamente eso era un efecto, tenía un efecto de aislamiento. De aislamiento. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Hay otro fenómeno, don Fausto, que yo creo que hay que considerar ya en clave más actual, y es por qué dentro de organizaciones que surgieron o se definieron como de izquierda, como es el caso del PRD, después de 1965, en realidad ya lo era desde antes, porque de más en más los PRDistas, izquierdistas fueron tomando protagonismo desde cierto momento, incluso con el estímulo directo de Bosch. Luego, el PRD, bueno, ya después de la división en 1973 se define más con el objetivo de tomar el poder, pero todavía como un partido democrático, avanzado, progresista. Socialdemócrata. Socialdemócrata. Sí, y claro. O socialista democrático. O socialismo incluso, democrático. que era sí. todavía más definido Sí. en un sentido
a mi modo de ver, válido, Sí. completamente válido. ¿Por qué al llegar estos sectores al poder no aplican políticas socialmente progresivas? Ahí viene otro problema, ese otro que es problema. lo que estamos viviendo en el día de hoy. Sí, Es decir, sí. la izquierda no pudo en los espacios de poder ejercer una política de izquierda, porque los tuvo. Tuvo Es la decir, oportunidad. si vemos la composición de grupos del PRD gobernando en cierto momento y grupos del PLD todavía más definidamente gobernando, decimos que tuvieron un origen izquierdista indudable. Pero el líder de masa más importante de este país en la historia ha sido José Francisco Peña Gómez, que fue el más abierto a la alianza con la izquierda. En varias de las conversaciones que hemos tenido, hemos visto con dirigentes de izquierda como Fafa Taveras, Rafael Chaljú Mejía, que han hablado de la apertura que tenía José Francisco Peña Gómez, que fue el gran aliado de Maximiliano Gómez. Y es por esa alianza entre ellos dos que Bosch pide desgarrapatizar al PRD cuando llega de Benidorm. Sí, sí, cómo no. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que la izquierda no pudo irse al ala liberal, digamos, de la socialdemocracia y acompañar en esos procesos electorales como una manera de llegar al poder. Hoy día, bueno, en Chile se dio la concertación, y la concertación es una unión de fuerzas diversas que se unen pero mantienen cada uno su identidad y van como candidatos presidenciales ganando elecciones, gente del Partido Socialista, gente del ala conservadora, pero van ganando elecciones. En República Dominicana nunca se pudo dar. Así es. ¿Por qué? Yo diría que hubo desinterés de todas las partes en ese proceso. Excluyo a Bosch, porque ya cuando el PLD toma una decisión de reiterar la táctica del PRD, es decir, de Peña Gómez, de ir al poder, me parece que fue un cambio fundamental a finales de la década de 1980, que ya sí, se manifiesta tempranamente, pero luego se va definiendo todavía más en las elecciones de 1990, elecciones a mi juicio moralmente ganadas por Bosch. Ahí ya era una política de partido, tanto en el PRD como en el PLD. Creo que no les interesaba una alianza progresista que incluyera a sectores amplios y menos de izquierda. De izquierda. Y bueno, la gente de izquierda que seguía ahí decidió incorporarse a un proceso objetivo. En ese sentido yo marcaría momentos que habría que delimitar históricamente. Una cosa es el gobierno de Antonio Guzmán, otra cosa es el gobierno de Jorge Blanco. Muy distinto, totalmente. Y lo mismo podemos decir en el PLD. Una cosa es el gobierno de Leonel Fernández de 1996 y otra cosa es el mismo gobierno de Leonel Fernández en 2004. Sí. Desde ese punto de vista. Pero Balaguer retorna al poder en 1990, en 1986. Sí. Se queda en el 90 contra Bosch y se queda en el 94 contra Peña Gómez. Sí. Entonces, es un proceso político en el que le resulta muy difícil al sistema, digamos, estabilizarse. Es correcto. No había un liderazgo definitivo en el PRD y el PLD, o un liderazgo suficientemente centralizador, porque Peña Gómez no era el líder de masas. Sí. Pero en términos de jefatura efectiva en el Estado, Peña Gómez Pero esas eran oportunidades de la izquierda. Sí. Siempre fueron oportunidades para la izquierda. Porque la izquierda sustituye a los partidos tradicionales, como ha ocurrido en todos los lugares donde la izquierda ha ido ganando, gana a través de movimientos que se han creado como movimientos independientes o partidos nuevos que se crearon con una opción liberal democrática. Los partidos tradicionales de Colombia se echaron a un lado y fueron derrotados en el proceso electoral. Entonces, igual pasó en Chile. Por primera vez en la historia, un joven de 35 años y saca la mayor cantidad de votos en la historia del país. Era otra época la que estamos analizando que la de ahora. Son otros países, otra izquierda. En Chile ha habido un proceso muy largo, desde inicios de siglo, de una izquierda social, un sedimento muy fuerte. Yo he estado en Chile 3 veces y lo he podido comprobar. Y aquí era una izquierda menos madura, menos
con menos condiciones para una política de participación efectiva en un juego democrático. Eso estaba muy complejo para el nivel de experiencia y de conocimientos, digamos, de visión de las condiciones propias del país. Eso es lo que yo entiendo. Bien, yo creo que hay en esto que posiciones que lamentablemente la juventud no conoció o no ha asumido posteriormente. Hemos seguido teniendo un movimiento de izquierda que sigue reivindicando la revolución, la revuelta, la rebelión como forma de llegar al poder. ¿Usted dice ahora? Ahora. No, yo creo que no. Ya no. No, o sea, sigue habiendo mucha gente de izquierda, claro que sí, pero yo creo que está descartado. En todo caso, el que piensa así está absolutamente desfasado. Aún los amigos que fueron muy partidarios de la lucha armada, ayer conversaba con uno, yo creo que hoy día saben que eso no tiene ninguna viabilidad. Entonces, bueno, el problema es que no se ha sabido responder ante una nueva circunstancia admitida por todo el mundo. Y un problema no menos grave o más grave, la juventud no ha reciclado la izquierda. Es decir, los jóvenes pueden ser muchos de orientación medio izquierdista, jóvenes de cierta ilustración, sí. Pero no piensan de una manera muy distinta a las generaciones a que usted se refiere, lo que a usted le interesa hoy día, no lo conocen ni les interesa. Ni les interesa. No, Ese es no, un no. cambio importante generacional, cómo se procesan las ideas políticas. Correcto. Y ahí viene un reto de lo que debe ser un movimiento, una orientación de cambio progresivo. Yo no digo ahora mismo revolucionario, socialista, eso está fuera de contexto, por razones que habría que analizar en otro momento, pero sí de una recomposición de un espíritu socialmente avanzado, ideológicamente avanzado, democrático revolucionario, vamos a decir progresista. Ahí está el gran problema de hoy. Sí. No lo descarto, yo diría que es una necesidad social, Sí. pero lo cierto es que no ha surgido de esa juventud de donde tiene que surgir una alternativa de ese género. Sí, los debates se dan básicamente a nivel de temáticas específicas con rasgos ideológicos entre fuerzas conservadoras y fuerzas progresistas, que es lo que está pasando ahora en Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia, con el tema del aborto, los derechos sexuales, las uniones de personas del mismo sexo, es decir, que esos temas igualmente nos tocan directamente a nosotros. Sí. La presencia de instituciones poderosas como la Iglesia, por ejemplo, que normalmente intentan establecer sus normas particulares para la generalidad de la sociedad. Y los jóvenes no están en eso tampoco. Creo que son eso es cierto. aspectos importantes de los que hay que reflexionar y por donde marcha, digamos, el pensamiento político y la acción cuando se presenta un proceso electoral. Estoy de acuerdo, los jóvenes tienen otra agenda. Otra agenda. Y la recomposición de un movimiento progresista o de izquierda tiene que estar vinculado a esa agenda. Así es. Bien. Pero ahí viene una dificultad fundamental porque no ha surgido un liderazgo y los de la anterior generación o anteriores generaciones no estamos preparados para eso. Así es. En un momento volvemos en este diálogo con Roberto Casá en la última parte de esta conversación. Roberto, el proceso democrático nos desafía y yo creo que la izquierda precisamente ha tenido las dificultades para interpretar cuál es el camino en el proceso democrático, si fortalecer la democracia, ampliar su participación o destruir ese sistema, como dice todavía Narciso, dice Iván Rodríguez, dice no, hay que destruir eso y vamos a instalar un nuevo sistema que es el sistema que nosotros hemos propuesto todo el tiempo, el socialismo. Entonces, obviamente que hay modelos que, bueno, Gustavo Petro, que acaba de ganar una elección presidencial en segunda vuelta en Colombia, hace cerca de 30 años que fue parte de la guerrilla del M-19, pero Gustavo Petro se convirtió en senador, fue alcalde de Bogotá, lo destituyeron, volvieron y lo restablecieron, y él es un hombre, digamos, del ala democrática, que escogió como su compañera de boleta a Francia Márquez, una
afroamericana, dirigente feminista, y todo eso es parte de la modernidad. Como que hay que entender lo que está pasando en el mundo hoy día para poder interpretar correctamente composiciones progresistas. La izquierda está en avance en América Latina, pero la derecha está en avance en Europa y en Estados Unidos. Vemos que esas cosas se están dando. ¿Cómo empujar el movimiento progresista en República Dominicana? ¿Qué se puede hacer, digamos, para que aquellos que han tenido sentimientos de izquierda no se conviertan a una organización de la sociedad civil, que eso es bueno, bien, pero canalizan participación ciudadana, etcétera, todas esas cosas que dan, o movimientos populares, o comunidades eclesiales de base? ¿Por dónde llevar a estos jóvenes que antes iban a los partidos de izquierda, jóvenes de 20, 21 años, que quieren hacer algo políticamente? Ahora están en las redes sociales. ¿Cómo lo ve Roberto, el sociólogo, el historiador, el pensador, el político que ha reflexionado y escrito tanto? Yo creo que hay muchos más textos tuyos en los periódicos, como el periódico del Partido Socialista, que yo buscaba porque me parecía el mejor periódico que se hacía. Así. Sí, claro, un excelente periódico. Gracias. Porque abordaba también muy bien el tema de la cultura desde el punto de vista de la izquierda. Sí. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Roberto? Le digo lo siguiente, yo no tengo participación política desde hace muchos años. Sí. Decidí apartarme, Sí. hasta no ver algo que ofrezca garantías de eficiencia y de consistencia ideológica. Por desgracia no lo encuentro, Ya. Me siento aislado. Yo creo que hay muchos izquierdistas que están en esta la misma mía. situación. Yo creo que sí. Sí. Finalmente no tenemos una participación, pero yo creo que, por ejemplo, de situaciones así hay que tomar nota para entender que hoy día las participaciones deben ser plurales, variadas y no limitadas al partido. Yo creo que la misma categoría del partido ha caído ya en desuso. Eso significa renunciar al concepto del cuadro político y del partido que estableció Lenin Stalin, muy claramente, Lenin, ¿verdad? Cuando formaron el Partido Comunista. El Partido Bolchevique, claro, que ahí viene la escisión de los socialdemócratas. Sí. En 1902. Yo creo que sí, que ya eso está completamente desfasado, por lo menos en el contexto latinoamericano. Yo no digo que no deba haber partidos, pero yo creo que con características distintas, variadas, plurales, abiertas a la sociedad, a los problemas de la sociedad y en interacción precisamente con los actores sociales variados. Yo creo que eso es crucial. La izquierda durante mucho tiempo no lo entendió y por el contrario pretendía instrumentar, manipular los espacios sociales organizados. Y de masas. De masas. El movimiento obrero, el movimiento cultural, el movimiento campesino, el movimiento femenino. Absolutamente. Era una casi locura el deseo de controlar a nombre de la condición de vanguardia. Yo creo que eso tiene que cambiar. Desde luego, una recomposición de la izquierda yo creo que yo no tengo, aclaro Fausto, yo no tengo soluciones, no tengo esa capacidad ideológica de hacer una propuesta global, pero una solución en principio debe hacer interactuar la necesidad de participación en torno a las temáticas vigentes y la reivindicación de soluciones finales que de una u otra manera yo sigo pensando que debe ser el socialismo. Bien, yo tengo la impresión, por todas las conversaciones que he tenido, que el intelectual de izquierda más respetado en República Dominicana, más valorado y más mencionado es Roberto Casá. No sabía eso. Porque he conversado con muchos dirigentes de izquierda para estos programas y cuando incluso le pregunto ¿y quién más puede ser? Y voy buscando nombres, en todos los lugares me mencionan el nombre de Roberto Casá. Por eso yo dije al principio que esta era una de las entrevistas más esperadas sobre el movimiento de izquierda en República Dominicana, porque no solamente Roberto Casá fue de izquierda y practicó y estuvo en el movimiento político,
sino también que es historiador, es pensador, utilizó la metodología marxista para explicar la historia dominicana y desde siempre ha sido un aportante, digamos, al pensamiento liberal de la historia de República Dominicana. Sí, no, Los 40 y tantos libros que tiene Roberto Casá gracias. han sido escritos buscando siempre esas ideas. Eso es cierto, en el plano nacional, no en el plano ideológico general, salvo en el momento en que me tocó, junto con un grupo de intelectuales, dirigir un movimiento político. Yo participé en el proyecto de Partido Socialista, el Partido y es lo que usted Socialista. hace referencia al periódico El Socialista. Con Rafael Camilo, y luego con todo de Miguel Coco, Miguel muchas Coco, personas preparadas y serias, claro que sí. Sí. Que buscábamos una alternativa, pero Sí. eso tiene su historia de por qué no prosperó, pero no, ahora mismo no se puede hacer. Pero claro, lo que más me ha interesado no es eso, lo que más me ha interesado es develar claves de la historia dominicana con vistas a una comprensión, desde luego, abierta a todo el que quiera, no solamente en clave militante, ni mucho menos. Yo creo que el intelectual tiene que estar en una disposición de apertura ante la sociedad global. Esa es mi posición. Yo creo que finalmente, Fausto, hay que reconstituir un pensamiento de izquierda ajustado a las condiciones históricas, no dominicanas, sino globales. Algo muy complejo, en lo cual, reitero, no tengo soluciones. Desde luego, me interesa participar en cualquier espacio que se abra en ese sentido. En la entrevista que tuve con Rafael Chalhut Mejía, una de las cosas que me llamó más la atención, me impresionó más, fue su propuesta de que la izquierda de República Dominicana le debe un gran reconocimiento a José Francisco Peña Gómez, que fue el más liberal, que fue el que siempre aupó, protegió y cuidó a los izquierdistas. Y hay una revelación interesante en el libro de Pablo Gómez Borbón, Morir en Bruselas, en el sentido de que José Francisco Peña Gómez llamó a Maximiliano Gómez el Moreno, se reunió con él y le dijo, Maximiliano, cuídate, te van a matar, hay una orden de matarte, nunca te quedes solo, no te descuide porque la decisión es que a ti y a mí nos van a matar. Yo tengo amigos y yo me voy a proteger. Sí. Entonces, Rafael se conmovió cuando decía precisamente que la izquierda le debía un homenaje a José Francisco Peña Gómez, porque él dijo que Peña Gómez salvó muchas vidas, sin duda, que Peña Gómez protegió, le dio apoyo, hasta económico, a dirigentes de izquierda. Y era un hombre de buenas intenciones, un hombre bondadoso, generoso, que quería lo bueno para el país, o sea, auténtico, yo creo que sí. Yo lo traté muy poco, prácticamente nada. Yo añadiría a Juan Bosch también, a Juan Bosch, en ese reconocimiento de justicia de líderes que buscaron lo mejor posible para el país en una perspectiva muy auténtica. Y desde luego a muchas otras figuras, pero claro, estamos hablando ya de figuras que sentaron bases del sistema político actual en el país, pero estamos hablando de figuras clave de la izquierda como Manuel Aurelio Tavares Justo. Manolo. Claro, Manolo es un gigante que hay que, en su contexto hay que procesar, hay que comprender, con sus errores también, o figuras como Francis Camaño, que también es otro gigante que hay que entender y procesar también con sus errores, pero que hay que reconocer la valía que tuvieron en lo que pasó históricamente. Tú que has escrito sobre Minerva, Mirabal, hay una pequeña polémica que se dio a propósito de la participación de Fafa Taveras y de Narciso Isacón. De los dos definieron a Minerva como la que tenía la mayor profundidad en el análisis político y que Minerva era como quien le daba orientación e ilustraba a Manolo, que Minerva era la persona que había estudiado mejor y más, aunque el carisma, el liderazgo obviamente se le reconocía al hombre, probablemente por machismo o por lo que fuera, pero ambos reconocían a Minerva porque ambos fueron, Fafa me dijo, yo era un muchacho demandado de Minerva en Salcedo, y Narciso me dijo, Minerva vivió en mi casa, y yo me sentaba a su lado cuando ella estaba estudiando, y ella estudiaba leyendo en voz alta, y yo le decía, no, no me molesta, yo estoy aquí, y él aprendía.
Yo no viví ese proceso. Lo llamo a tratar de convencer a mi gran amigo Luis Gómez Ya. de que le dé un testimonio, porque Sí. Luis Luis Gómez era fue el hombre de mayor confianza fundador del movimiento 14 de 14 junio de en junio. Mao, Sí. de los pocos vivos, ya Luis quedarán Gómez Pérez 3 o 4 fue vivos. mi profesor Bueno, en la pero UAS. sería bueno que usted lo entreviste porque es una figura cardinal de la trayectoria de la izquierda en términos prácticos desde el 14 de junio y en términos teóricos como un conocedor de la sociedad dominicana. La opinión de él, yo me guío por él y otros que estuvieron presentes en ese proceso, es que el líder, el mentor y el real dirigente era Manolo. Yo no voy a polemizar y de luego Minerva Mirabal es una figura extraordinaria y la sumo a ese reconocimiento necesario porque fue una persona además decididamente y radicalmente de izquierda. Como lo fue Manolo. Por eso yo pienso que establecieron esa relación fundamental en términos personales de matrimonio, pero también en términos de pareja de revolucionarios fundamentales del país. Pero lo que yo tengo entendido por lo que he estudiado, Fausto, del 14 de junio, y no quiero polemizar con personas como Fafa que vivieron ese proceso, yo no tengo las condiciones, pero mi percepción, a partir de las fuentes, de las decenas y decenas de entrevistas que yo hice sobre ese proceso, es que el líder era Manolo Tavares. Sí. Narciso Izaconde dijo que él era parte de la infraestructura, Fafa dijo que él era que él se resistió en la dirección del 14 de junio en contra de la infraestructura porque él no la conoció. Fafa, eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. Sí. Porque se le tenía como un religioso y se desconfiaba de él, de esas locuras sectarias que sucedieron en ese momento. Pero sí, él estuvo apartado. Ahora, desde luego, la iniciativa de la infraestructura viene del mismo Manolo. Manolo es responsable de ese error tremendo. Gracias, Roberto. Muchas gracias por esta conversación tan importante en todo este trajinar de entrevistas sobre el movimiento de izquierda en República Dominicana. Es una reflexión necesaria, válida, tiene que reforzarse el movimiento progresista en el país. Yo pienso que la izquierda debe inducir a eso y no a reforzar las posiciones conservadoras. Muchas gracias, Roberto. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Un placer compartir con ustedes esta conversación, entrevista con Roberto Casá, maestro, historiador, sociólogo, director del Archivo General de la Nación. Hasta luego.